Hola, hola a todos. Pues ya estamos en vivo. Vamos a esperar un momentito a ver si se conectan por ahí alguien. Este, el día de hoy pues vamos a estar hablando de su lucha. Hablaremos un poquito de Hitler. Acuérdense que el día de hoy pues es la conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Entonces creímos que podría ser conveniente platicar un poquito sobre Hitler en el conversatorio y ahorita les vamos a hablar de sus ideas para que no se vayan tan en blanco el sábado, ¿no? Y que sepan bien pues de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Antes que eso, pues quiero invitarlos una vez más. Acuérdense que ya se abrieron las inscripciones para el taller de estimulación temprana. Entonces, para que chequen ahí si alguien tiene un bebé, son niños de 5 a 12 De meses. 5 meses a 3 años. Va a haber 3 tres años, grupos. cierto. Entonces, para que lo vayan checando y y pues ya, sin más, vamos a empezar. Ya saben que este es como Más cortito, no cortito. sé si pasa alguna otra cosa. Bueno, Ah, Rodrigo, sí, dos cosas importantes. Rodrigo, otra vez por fallas técnicas, no nos pudo acompañar. Estaba aquí con nosotros, pero empezó a fallar su conexión y se tuvo que retirar. No le permitió regresar la conexión, entonces esperemos que si puede, ya nos acompañará en el transcurso. Y si no, nos vemos con él el día sábado. Y también si tienen algún comentario, algún argumento, algo que igual se nos esté yendo, pueden ponerlo en los comentarios, lo vamos a leer. Les recordamos que solamente nos estamos basando en el capítulo 11 del libro Mi Lucha, ¿vale? sí, el capítulo 11 que se titula La nacionalidad y la raza. Entonces vamos a hablar literalmente en sus palabras. Obviamente hicimos como un pequeño resumen para que fuera más fácil para exponérselos a ustedes, pero pues lo pueden estar checando ahí en el libro de Mi Lucha. Lo Entonces, encuentran en internet. está en internet, está en PDF, así que, pero cómprenlo mejor. Cómprenlo. Ay. Bueno, Bueno, empezamos. La primera parte, pues les voy a leer un poquito el resumen y luego ya hacemos comentarios. Si quieren hacer comentarios, ya saben que son libres de expresarse. Entonces dice, la naturaleza junta las razas y bajo las leyes de la naturaleza se someten a la reproducción y multiplicación de cada especie. Cada animal busca emparejarse con un congénere de la misma especie. Sin embargo, cuando existe la unión de dos desiguales, la cría será racialmente inferior. Como ejemplo, existe la mezcla de sangre aria con pueblos inferiores. Encontramos ejemplos de diferentes mezclas raciales en América del Norte, que tiene una población con mayores elementos germanos que se mezclaron en mínima escala con los pueblos de color. Y eso permitió que hubiera una gran diferencia con los pueblos de América Central y del Sur, en los que la mezcla fue a gran escala con los elementos aborígenes, y esto hizo que su raza fuera mucho más inferior. aquí ya ¿Qué opinan? empezamos. Porque, Aquí ya híjole, es que empezamos desde el justo con esa principio. bronca. Sí, sí, o sea, esta idea de las mezclas inferiores, y creo que lo van centralizando más en la cuestión económica y política de cada nación, ¿no? O sea, en este caso, América del Norte corresponde a Estados Unidos y Canadá. Ajá, no es tanto que no hubiera una mezcla entre sus poblaciones, que creo que ahorita el pobre le daría un infarto, ¿no? Si viera a Estados Unidos que está conformado en sus tres cuartas partes por una mezcla de diferentes razas, de diferentes culturas, y que al final del día, él en ese momento creo que se construye más por esta idea de, de, de cuestiones políticas y económicas, ¿no? Como ellos tienen más economía y su territorio es más grande, pues por eso ellos son mejores que los pueblos como México, Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil, ¿no? Y porque además le da una sobrevalorización a la parte europea, ¿no? Finalmente los gringos pues se asentaron los ingleses y fue muy difícil que hubiera una mezcla con los que vivían ahí, ¿no? Con los indios. Entonces creo que eso es lo que también enmarca ahí. A diferencia de los españoles que llegaron a un lugar sumamente poblado, donde sí hubo muchísima mezcla, ¿no? Y aparte, pues todo lo que trajeron. Bueno, continuamos. Las grandes culturas del pasado cayeron en la decadencia debido a que la raza de la cual surgieron envenenó su sangre por medio de la mezcla. Existen tres tipos de hombres: los creadores, los conservadores y los destructores de la cultura.
y únicamente el grupo ario se encuentra entre los creadores. Una de las condiciones esenciales para la formación de culturas elevadas, es la existencia de los elementos raciales inferiores, porque solo ellos pueden compensar la falta de los medios técnicos sin los cuales ningún desarrollo superior sería concebible. Durante las primeras etapas de la cultura humana, era mucho más fácil que se utilizaran a los animales domésticos que los servicios prestados por los hombres de las razas inferiores. Hasta después de la esclavización empezó a afectar también a los animales el mismo destino. No, pues Segunda aquí, degradación. sí, claro, por supuesto. O sea, vemos que los animales están incluso puestos todavía en un lugar muchísimo más alto que cualquier ser humano, ¿no? O sea, que los seres humanos mezclados. Cualquier cosa puede valer más que ellos. Entonces, pues desde aquí ya vemos todas estas situaciones en que de verdad él odiaba a todas estas mezclas, ¿no? Y creo que es importante tomar en consideración este punto igual para un poquito más adelante. La cultura. ¿Cuál es realmente su perspectiva de la cultura al momento de hablar de las razas, de las mezclas, de la inferioridad? Yo lo marcaría más como que, bueno, ahorita no vamos a decir mucho de él, lo vamos a decir el sábado, pero aguas, porque aquí ya empieza a haber inclusive como un pedo de inferioridad, ¿no? De él mismo al proyectarlo en otras culturas. Claro. Continúas. Ok, evidentemente no hubiera podido evolucionar el ser humano si no es a partir del esclavismo que tuvo que haber para salir adelante y progresar. La mezcla de sangre y la descendencia racial son las causas de la desaparición de todas las viejas culturas. No era porque perdieron las guerras, sino por la anulación de la fuerza de resistencia que solamente pueden tener las personas con la sangre que no ha sido contaminada. Y aquí, bueno, o sea, a mí se me hace así como no sé, súper duro pensar que en serio cree que o justifica hasta esta parte como de las guerras, de perder las guerras, como de no fue porque tú perdieras porque no eres fuerte, sino perdiste porque como tu sangre está contaminada, no puedes tener esa fortaleza que necesitarías para entonces seguir en esta cuestión de la guerra, ¿no? Y, Entonces, y a ahí, mí, y ahí yo me remontaría, por ejemplo, a aquí en México, ¿no? Los aztecas durante la conquista. O vámonos un poco antes y los africanos durante las conquistas que se estuvieron dando. Ellos eran su raza pura, los africanos eran puros de raza. Ellos no estaban contaminados por ninguna mezcla de sangres europeas, americanas, asiáticas, de ningún tipo. Entonces, fueron esclavizados. ¿Por qué realmente? Según su estructura, en el argumento que le está dando, es porque se mezclaron, pero no se mezclaron. Él no está contemplando otros factores como la cuestión tecnológica, todas las formas de dominio o esta idea de control de otros pueblos realmente, ¿no? Creo que también esa es una bronca en donde él mismo en su discursiva se está yendo para otro lado o no lo está tomando en consideración, aparte de que se vuelve muy repetitivo. Creo que esta falta de argumentos para justificar su idea lo lleva inclusive a perder ciertos puntos de su idea. sí, absolutamente. Ah, me toca, ¿verdad? Dice, aunque parece, No, el antípoda. perdón, el antípoda del ario es el judío. El antípoda es lo contrario de algo, ¿vale? Antípoda. O sea, todo lo contrario. Las cualidades intelectuales de los individuos están dadas a partir de una cultura propia. Sin embargo, el judío nunca tuvo una cultura propia y los fundamentos de su obra intelectual estuvieron tomados de fuentes ajenas a su raza y el desarrollo de su intelecto tuvo lugar en los tiempos dentro del ambiente cultural que lo rodeaba. Aunque pareciera que los judíos tienen las mismas capacidades intelectuales, les falta el sentimiento idealista que solamente se puede encontrar en los países cuya cultura está impregnada en ellos. A mí me gustaría saber qué piensan los que están escuchando esto, porque, o sea, a mí su sentido de cultura se me hace completamente diferente a lo que hoy conocemos como cultura, ¿no? Creo que habla mucho más de las cuestiones de raíces, de historia, que al final, pues, todos tienen, ¿no? O sea, él solamente está como basándose en algo que pareciera que tiene que estar aquí en vivo, ¿no? Un territorio, un espacio,
donde yo pueda poner mis pies y entonces sepa que esto es mío. Pero creo que la cultura es mucho más allá que eso, ¿no? Bueno, de ahí esta forma de estructura, ¿no? Alemania para los alemanes, que justo ahorita me decías, ¿no? Alemania para algunos alemanes. O sea, Para desde ciertos ahí alemanes. bien para ciertos alemanes, y que justo es lo que acabas de mencionar, Penny. O sea, no creo que esté muy enfocada su visión de cultura. Continúas. Ok, el espíritu del sacrificio del pueblo judío es un instinto de conservación y tienen un sentido aparente de solidaridad que detrás está alimentado por egoísmo individual. El judío, por lo tanto, constituye un estado sin límite alguno. No está delimitado por nada y como no tiene un estado, no hay forma en la que se pueda erigir una cultura, porque todo lo que posee el judío es el acervo cultural de otros pueblos corrompido en sus propias manos. No es posible pensar que exista un arte judío. Es imposible porque nunca ha tenido una circunscripción territorial determinada y por lo tanto nunca ha tenido cultura. Ni siquiera se puede llamar nómada, porque el nómada ya tiene una definición del concepto trabajo que hubiera sido la base para construir una intelectualidad necesaria, sino que el judío siempre ha sido un parásito en el organismo nacional de otros pueblos y se propaga como parásito. Para sobrevivir como parásito, tiene que recurrir entonces a mezclarse de su verdadero carácter. Aquí creo que marca totalmente todo este sentir que tiene contra los judíos, que parece que más que otra cosa es el coraje de que su propio pueblo, los arios, los puros, no tengan esta posibilidad que tuvieron los judíos, ¿no? O sea, de llegar a tanto, de hacer tanto, de mover tanto, sobre todo económicamente, ¿no? La simple pertenencia, ¿sabes? Que también es otra idea que viene para el sábado, así que no se lo pierdan. Pero ahorita que lo mencionas, pues sí, está muy enfocado también a esta comprensión, le repetimos, de qué idea es la que él marca como cultura, ¿no? Si lo vemos desde este panorama, a mí me llegaría la idea de que él, pues no tiene un conocimiento amplio de posiblemente lo que son otras civilizaciones, otros países, cómo se estructuran y cómo se van desarrollando. Recordemos que el capital mundial actualmente está basado, perdón, en la forma de expansión del mismo país, ¿no? Económicamente hablando, de cómo se mueven sus mercancías, de cómo se mueve su Producto Interno Bruto, todas estas situaciones para que el país se vaya desarrollando. Pero no es necesario que yo bueno, que lo hace mucho Estados Unidos, ¿no? Que las fábricas de Estados Unidos se trabajan en Estados Unidos, sino que las mande a otros países para que las trabajen en esos otros países. Entonces, al final del día no es necesario que pertenezcas a ese país para tú tener un capital económico. Tenemos un comentario de Osvaldo. Saludos, saludos Osvaldo. Saludos a todos los que nos están aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Estelina Curi, es sentir de una persona que se ve pequeña. Por eso ese odio. Claro, muchísimo está de eso, que ahorita era lo que mencionábamos de esta inferioridad al principio y de esta forma de pertenencia que le falta a él, pero que queremos abordarlo el día de hoy. Muy minimizado él y entonces lo proyecta minimizando a los otros, ¿no? Pero lo que se ve ahí, pues es solamente celos y envidia y muchísimo más cosas así, ¿no? Exacto. Continúo. Los primeros judíos llegaron a las tierras de Germania durante la invasión de los romanos en calidad de mercaderes y fueron desapareciendo, aparentemente para que durante la colonización y organización de los primeros estados germánicos, ellos empezaron a desarrollarse en el centro y norte de Europa. Tras las primeras colonizaciones, el judío súbitamente aparece y se introduce en la vida económica, no como productor, sino como intermediario, porque tenía una habilidad mercantil de experiencia milenaria que lo colocaba en un plano de gran ventaja con relación a los arios, haciendo entonces negocios. O sea, Y entonces aquí hablábamos de la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Porque pues si está diciendo que tienen una experiencia milenaria, pues entonces sí tienen raíces, ¿no? sean como sean, ya se está dando esa raíz, esa predisposición, ese predominio en algo que les genera esta estructura de cultura, ¿no? Al final del día, tú vas a ser mexicano aquí o en China y no se te va a quitar y vas a tener
vas a apropiarte de diferentes ideas, vas para pertenecer a ese ambiente, pero al final del día tu raíz es ser mexicano y vas a seguirlo siendo. Entonces, aquí su única bronca, si se percata, nada más es de su tierra. Su argumento es mi tierra y no más, que al final del día también se termina contradiciendo porque él se apropia de otras tierras, se apropia de otros lugares para seguir expandiendo su idea. Creo que va más en, si lo podemos hacer nosotros los arios, ¿no? Pero ustedes, los judíos, no pueden hacerlo. O sea, si nosotros lo hacemos está bien, si ustedes lo hacen está completamente mal. Claro. El judío ha dominado los idiomas de los pueblos que le dan hospitalidad, arriesgándose a acentuar menos que antes su semitismo y decantar más su germanismo. Y esto hace una de esas mezclas infame que quisiera el judío reproducir, porque la raza no se encuentra en el idioma, sino en la sangre. El judío se convierte de un momento a otro en un alemán, con el pleno goce de los derechos del ciudadano, y se hace intempestivamente liberal y se muestra entusiasta del progreso, haciéndose portavoz de una nueva época. Sin embargo, él destruye los fundamentos de la economía realmente útil para el pueblo. Va adquiriendo acciones industriales y se introducen en el círculo de la producción nacional, convirtiendo todo en un objeto de fácil especulación mercantilista, despojando a las industrias y fábricas de su base de propiedad personal. Y todo esto hace que crezca influencia del judío en el terreno económico, asumiendo el carácter de propietario, de controlador de las fuentes nacionales de producción. Otra vez lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué tú sí y yo no? Porque mi pueblo no. Y ya comienza a tener, si te das cuenta, una bronca con el capitalismo, ¿no? O sea, Claro. todo lo que está relacionado con el comercio, con esto que tú estás haciendo de expandirte, de vender lo que otros fabrican, de dar empleo inclusive a otras personas, pues está mal, ¿no? Eso no se puede hacer en una sociedad donde tenemos que ser completamente puros y completamente nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya comienza a presentarse esta idea que creo que la ve presente en uno de sus principales problemas, que eran los estadounidenses, pero lo ve en su tierra con parte de los judíos, ¿no? Claro. Aparte, el judío no debería aspirar a nada más, según él, ¿no? O sea, no debería aspirar a ser rico y no debería aspirar a las tierras, porque esas tierras no le pertenecieron desde el primer momento. Pero creo que más bien es como esto de no puede pasarse a ser más que yo. Sí, Y y tenemos otros regresamos. comentarios. Va, vas, voy. Voy, Miguel. Vas. Aldo Arriaga, actualmente una raza pura es muy difícil de concebir. Ya estamos todos mezclados, sin duda. Sin duda. Y, o sea, sorpresa para los mexicanos neonazis, que no sé por qué hay grupos aquí, neonazis, y resulta que, pues él ya lo dijo, ¿no? O sea, contra los que venía después, pues iba a ser contra nosotros, efectivamente, porque estamos súper mezclados, porque no hay nada de pureza en nuestra sangre, y pues bueno, de pureza en esta cuestión como de razas. Porque, No sé por qué se me vino a la mente nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel, ¿no? O sea, cuando ¿por qué los nos españoles, invadieron? Pídanos perdón, ¿por qué nos hicieron esto? Pero iba a pasar. Eso era algo que estaba inevitable, que tenía que pasar para que justo se diera esta expansión. O sea, esta idea que tiene de ser una única raza y que nunca estuviera mezclada es algo irrisible inclusive. O sea, eso no podía ser en ningún momento desde la formación del mundo, ¿no? O sea, nos estamos mezclando desde que se presentó el primer Homo sapiens en la Tierra. Desde ahí comienza la mezcla humana, ¿no? Y mucho antes, tal vez, ¿no? Continuamos. dice Estelina, el mestizaje viene desde los apellidos, por supuesto, viene yo creo desde antes, ¿no? Pero en los apellidos se nota. Se ve Dice eso. Aidan Lucía, somos una especie y tenemos nacionalidad. Razas no existen. No es que hayan desaparecido, solo estamos cambiando las palabras. Efectivamente, y era lo que comentábamos, estábamos hace rato platicando y dice, me dice Manuel, es que es tan difícil porque estás leyendo a este compa y habla de razas y entonces es así como, ¿cómo digo? O sea, porque claro, o sea, en todo caso, raza sería raza humana y ya, o especie humana, que sería lo correcto, pero no hay diferentes razas, ¿no? Razas están, por ejemplo, las de los perritos, ¿no? Y yo creo que ya ni eso debería de haber, o sea, ya solamente son perros y
humanos y Has se de sacar acabó. el comentario de qué son los perritos mezclados para los tacos. ¿Qué onda, no? O Yo sea, le si nos dije, vamos, imagínate qué hubiera pensado de tantos perritos mezclados que hay ahora, ¿no? O sea, yo creo que ¿de qué Hitler se son? ¿A volvería dónde loco en pertenecen? nuestro mundo de hoy. Exactamente. ¿Dónde te quedaste? Uy, me perdió. ¿O sigues tú? No, vas tú, en el caso de los obreros. Ok, perdón. En el caso de los obreros de clase social baja, el judío se acerca a ellos, hace que confíen en él y finge cierta con misericordia, incluso se indigna de su miseria y pobreza, pero después se esfuerza por estudiar todas sus penas reales o imaginarias y despiertan en el ansia hacia el mejoramiento de sus condiciones. El judío tiene la capacidad de aleccionar al ario tratando de luchar contra los mejores situados en lo social y, perdón, una disculpa, es que no pasé esa en lo social y contra los males sociales fundando la doctrina marxista y presentándola como íntimamente ligada a Exigencias sociales. exigencias sociales justas, que son desde un principio totalmente injustas e imposibles de cumplir. Según esta doctrina marxista judía, hay dos partes separadas, que son el fondo de toda la lucha judía, de forma invisible, el movimiento político y el movimiento sindicalista. Perdón, es Sí, que se me movió el tamaño de la fuente. bueno, y además vemos que es cierto, ¿no? Él luchaba contra el socialismo, no sabemos por qué odiaba tanto a Marx, estuvimos pensando en eso, estuvimos incluso buscando si había alguna cuestión como de judaísmo en él, pero parece que no. Entonces, creo que nada más era porque iba en contra de sus intereses políticos y sociales, ¿no? Sí, Y estas ideas económicas y de darle una igualdad al obrero, a la clase baja, o sea, al final no correspondía a esta parte de todos tenemos que ser arios y todos tenemos de tener el poder. Y que ahí me llegaría también esto, o sea, si al final le terminas dando todo el poder a una sola raza, ¿quién tiene realmente el poder? ¿No? O sea, no va a existir en esta utopía que él se marca de solamente en somos nosotros. Creo que no, no hay nosotros, estaba él y los demás. O sea, él estaba hasta arriba de toda la, o sea, por eso le decían Führer, ¿no? Por eso esta película de Jojo Rabbit, que por cierto se las recomendamos, es muy buena porque además es tan exagerado todo como lo hacen, o sea, el hecho de que todos se saluden, aunque no esté Hitler presente, pero que tengan que alabarlo, creo que eso marca el cómo se ponía él arriba de todos, siempre. Bueno, sigo. era esta división del Dios, ¿no? Claro, él era el Dios y él tenía el poder sobre todas las cosas, hasta sobre la vida de la gente. Bueno, Exactamente. sigo. En el Continúas. caso de los sindicalistas, se trata de propaganda que ofrece ayuda y protección al obrero. Con esto, el judío destruye los fundamentos de la economía nacional, sirviéndose de la organización sindicalista, que parece bienhechora para la nación, pero en paralelo avanza también el desarrollo de la organización política que operan junto a este movimiento sindicalista, introduciendo a las masas por la fuerza a ingresar a la actividad política y poniendo al servicio de la idea política, en el caso de los sindicalistas, su principal arma de lucha, que es la huelga general. Voy a continuar con el renglón siguiente porque creo que está relacionado. La Ujú. prensa está adaptándose al nivel espiritual de los menos instruidos y su propósito es fomentar los más viles instintos de la masa, denigrando todo lo que puede considerarse el sostén de la autonomía nacional, de nivel cultural y de la independencia económica, sobre todo si tiene que ver con fanatismo. El judío termina sustituyendo la edad de la democracia por la dictadura del proletariado. Y pues bueno, creo que está relacionado porque tiene que ver con esto de la libertad de expresión que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, Pero no se cañón. vale pensar, no se vale pensar, no se vale que alguien se salga de este dispositivo que ya está puesto por él, y pues creo que eso es la característica que tiene su ideal, ¿no? Que él está sobre todas las cosas y que los demás pues no pueden opinar. Pero regresamos también nuevamente a sus contradicciones, porque él les da una voz y una
una libertad a ciertos grupos que al final del día también no cumplen como sus expectativas, ¿no? O sea, habla al principio de los norteamericanos y que por algo ellos no son tan inferiores como los sudamericanos o los centroamericanos, ¿no? Entonces ya les comienza a dar esta base, pero creo que ahí este se da como que, ay, sí, cierto, pero que estoy contra ellos, ¿verdad? Y, pero no se puede, no puede haber esta parte de medios, o sea, sí, sí, ya lo dije, pero no puede haber esta parte de medios porque de lo contrario se sale todo de la regla, del renglón, ¿no? Entonces rompe también ahí, ya comienza a romper su discurso. Mm, pensando en los orígenes, ¿te quedaste ahí? Sí, ahí empiézale. Pensando, pensando en los orígenes de todo el desastre alemán, se puede encontrar que la causa principal y definitiva tuvo su raíz en el problema racial y el problema judío. La pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad interior, degrada al hombre definitivamente y sus consecuencias físicas y morales terminan siendo fatales. Todo ese florecimiento del antiguo imperio decayó debido a esa mezcla. Otra vez se me movió la fuente, perdón. De toda esta convicción surgieron para nosotros los principales básicos y la tendencia del nuevo movimiento. Es necesario detener la decadencia del pueblo alemán y cimentar las bases granítica sobre la cual podrá subsistir el Estado que represente un organismo propio del pueblo, un Estado germánico en la nación alemana. Y pues esto básicamente son las palabras de Hitler. Yo lo que pienso, o sea, para hacerlos pensar también ustedes es, ¿cómo le creyeron a este compa? O sea, ¿cómo creyeron todo lo que decía él si desde el principio está diciendo, no sé, todas estas cosas, barbaridades, que no está sustentado en nada, que solamente vienen de su chaqueta mental? O sea, de verdad, creo que de verdad me pregunto, ¿cómo es que convenció a tanta gente? Y aquí lo dice, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Tenemos que hacer algo de qué? Yo creo que eh, la gente no estaba lo suficientemente preparada, los arios no estaban lo suficientemente preparados y por eso cayó con ellos, ¿no? O sea, cuando habla de esto de la intelectualidad y creo que eran celos de que los judíos estaban avanzando. Acuérdense Eh, que se hace la quema de libros, ¿no? El 10 de mayo del 33 se hace la quema de libros. O sea, pues sin duda, lo que odiaba era que pensaran. exactamente. Por ejemplo, ya había que por ahí está esta investigación de que su madre murió a manos de un médico alemán, ¿no? Digo, de un médico judío. Entonces, justo era el médico de los adultos, de los padres, perdón, y que cuando va a ver a su madre de que estaba ya enferma, que tenía cáncer de mama, pues muere y el que le da la noticia es este médico alemán. Digo, este médico judío, ¿no? Entonces podría de ahí venir cierta bronca también contra ellos, pero al final del día es, ¿por qué igual y no la atendió un médico alemán, ¿no? O por qué un judío tiene que ser médico? Si ese médico no hubiera sido judío y hubiera sido alemán, mi mamá se hubiera salvado. Entonces, de toda esa estructura de pensamiento libre que ya tenían, está destruida por esta necesidad de una población o posiblemente de él mismo, ¿sabes? Porque él no lo No, no consiguió. O posiblemente, sea, él no de él tuvo esta mismo. parte de estudios, él abandonó la escuela y al final No lo dejaron por, entrar. la abandona, me parece que la abandona, me parece que la No, abandona, no, no justo le porque dejan entrar a recuerda estudiar que su arte. padre, No lo exacto, dejan ahí, entrar a estudiar arte. Lo echan para atrás. O sea, él tenía él toda iba la... para esto de lo de aduanas, ¿no? Igual que su papá. ¿No? Si mal no recuerdo, y justo en las artes, pues ahí se va. Entonces, es esta necesidad al final del día, pero que él no tiene, él no pudo construirse para sí mismo y que lo buscaba en otras personas. No, Eh, él quería ser pintor. ujú. Y Pero su entonces, papá quería que él fuera de aduanas, como él lo claro, decía. claro, pero a él lo echan fuera de la escuela de artes y esa es como una de sus tantas frustraciones que tenía. Y creo que pues, se ve aquí. Seguramente pensó en algún momento, ay, sí, seguro a un judío lo aceptaron. No lo sé, ¿no? O sea,
Y ahí viene también esta estructura de la cultura. Culturas son artísticas, no, cultura no es eso. Cultura es que tengan un idioma propio, no, tampoco es eso como tal. O sea, es una yo creo que él mezcla se de refería muchos factores al final del día. más que a cultura, él se refería a identidad. Y la identidad tampoco te la da el territorio. Ni un idioma propio, ni nada de eso. Es una estructura propia y que al final del día, pues él no tenía. Él no tenía esa identidad. Él se construye una identidad basada también en todo lo que leía de los arios, de los antepasados arios, de esta parte de ver la expansión judía que mencionabas hace un momento. Entonces, al final del día, él era lo que odiaba completamente. Si lo vemos en en este 11º capítulo de Mi Lucha, él era lo que odiaba. Y creo que ahí podría ser este primer análisis que justo estaría bueno que ustedes lo vieran, lean el libro y pues, si ven algo que igual a nosotros se nos fue, pues nos escriben, si es necesario, pues nos dicen, aquí te equivocaste, Manuel, y no dice eso, ¿no? Y sin problema, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿te parece, Penny? Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que ya están abiertas las inscripciones para el taller de estimulación temprana y nos vemos el sábado. Acuérdense que el conversatorio básicamente va a ser un roast, pero obvio no nos va a poder contestar porque si nos contesta nos asustamos. Pero pues bueno, la idea es que pues que veamos, creo que justo en memoria de las víctimas del Holocausto, me parece que es importante conocer un poco más de la idea que tenía este señor que estaba completamente loco y también, pues, hacerlo un poco trizas, ¿no? Entonces, acompáñenos a hacerlo trizas en este conversatorio del sábado. Ya obviamente vamos a hablar como de su vida personal, vamos a estar hablando de todo lo que pareciera desde el ámbito psicológico que lo motivó a esto y de todos los errores que tuvo, ¿no? Exactamente, entonces, pues acompáñenos, los esperamos, también traigan sus comentarios, vamos a tratar de hacerlo pues muy didáctico, entonces estén ahí presentes con sus comentarios, opiniones y pues apoyando también el conversatorio, compartiendo, dándole like, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify, en Instagram, en todos nos encuentran como Psicomnia y pues suscríbanse al taller, ¿vale? Y pues nos vemos el sábado. Eso, Cuídense mucho. y la película, no la olviden, Jojo Rabbit, se las vamos a dejar También. en los comentarios, ¿vale?